tenemos una jornada en la que ya está definida la posición de los docentes y también de un sector de los trabajadores de la salud. AMRA, que vendría a ser el sucedáneo de UPCN o ATE en relación a los gremios estatales, esto del lado de la salud, acepta, y ANSAFE y SADOP rechazan la oferta del gobierno. Ayer, en la inauguración del tercer carril de la autopista Rosario-Santa Fe, un acto sobre uno de los puentes intercambiadores, donde habló, entre otros, el gobernador Maximiliano Puyaro, hubo presencia de algunos grupos de docentes protestando, haciéndose escuchar. No se los vio mucho, no se los mostró mucho, pero efectivamente estaban allí, acto en el que estaba también al lado de Puyaro, como si fuera todavía vicegobernadora. Es simbólico, ¿no? Gisela Scaglia, que se conforma con ser la voz de Santa Fe en el Congreso, que lleve un megáfono, un altavoz, alguna cosita más, ¿no? Unos parlantes, porque la verdad es que si esta es la voz de Santa Fe, estamos bastante, como mínimo, disfónicos, me atrevería a decir. Pero bueno, estaban allí, estaba por supuesto el ministro Enrico, habló antes Pablo Segueso, que está en el tema de vialidad. Bueno, y se destacó la importancia de una obra que ciertamente tiene mucho valor, que es importante y que marca una de las diferencias pocas, que no son tantas, digo, con el gobierno de Javier Milei, como que hay efectivamente obra pública desarrollándose en la provincia de Santa Fe. Después hay otras cosas también, ¿no? Pero ya vamos a ir hablando de esa situación. No sé si la cuestión de los docentes que han decidido, en el caso de SADOP también, ¿no? Para sorpresa de algunos, porque había quienes pensaban que esto podía darse de otro modo, adhieren a la medida de fuerza del 2 de marzo, que es el paro de Cetera también, ¿no? Con lo cual, el gobierno está estudiando también si aplica o no aplica ya de entrada el tema del presentismo, el premio, etcétera, ¿no? Y a partir de esa situación se va a marcar el vínculo, la relación con los docentes para el resto del año. ¿Qué quiero decir con esto? Que independientemente de que en algunas escuelas haya clase, que en algunos cursos de unas escuelas haya y en otros no, que haya adhesión de algunos sectores y que otros vayan a regañadientes, el vínculo se va a ver efectivamente resentido, porque como dije, o como dijimos ayer, la abrumadora votación de la Asamblea, que se destaca por lo participativa, por lo numerosa, por lo democrática, por lo plural, como no tiene ningún otro gremio que decide las medidas de fuerza o los planes de acción a partir de la consulta a sus afiliados, a sus trabajadores. SADOP acompañando eso, ya el resultado de esa votación, aun cuando vayan a la escuela, aquellos que incluso votaron a favor del paro, porque insisto, la parte que integra el sueldo del presentismo, el premio y todo eso es muy importante, y eso el gobierno por supuesto lo sabe y lo maneja en esos términos. Me parece que en cualquier caso no debe haber un grado elevado de satisfacción. No sé dónde va a abrir el ciclo lectivo Puyaro, se hace habitualmente en alguna escuela, ¿no? De Rosario, de Santa Fe, de Casilda, de donde sea, pero no creo que sea en un ambiente de celebración, de festejo, de, bueno, empezamos las clases, acá están los chicos y todo eso, ¿no? Me da la sensación que va a ser un poco, tal vez, incómodo, y que el gobierno igualmente va a salir adelante a decir efectivamente que la mayoría de los maestros están en un momento en el que consienten, todas esas cosas que tienen más que ver con un discurso que con una realidad, ¿no? En el caso de SADOP también tenemos datos que son contundentes, ¿no? El 72% de las escuelas
representadas, o sea, 230 establecimientos en el sur de la provincia, votaron por el rechazo de la oferta salarial, dejando en claro cuál es la posición frente a lo que el gobierno exhibe como un sueldo para el inicial de 1.300.000 pesos. Otra vez el gobierno difunde esa información y un maestro de grado va a cobrar 1.037.000 pesos, o sea, 300 lucas menos en junio recién, cuando perciba la última cuota del 12,5% del aumento semestral. Es decir, no hay manera de compatibilizar, porque como dijimos también ayer, estamos hablando de números, y eso es lo que le pedíamos al gobierno, que explique cómo se conforma ese 1.300.000 de arranque que le van a dar al más bajo de categoría y antigüedad de los docentes. Privados, o digamos en las escuelas privadas, públicas de gestión privada, como quieran llamarle, y los docentes de AMSAFE. ¿Por qué? Y porque no se llega a esa cifra, y porque la diferencia es un 30%. No es que uno dice van a cobrar 1.050.000 y finalmente 1.037.000. Entonces vos decís, bueno, la verdad son 13 lucas, igual sería importante que se las diera. No, estamos hablando de 300.000 pesos de diferencia entre lo que el gobierno dice que van a cobrar y los maestros exhiben y muestran con los numeritos, con las planillas, cuánto es lo que van a cobrar. A lo mejor el ministro está muy ocupado con todo el despelote que hay en News, ¿no? Qué sé yo. Si bien no es de la comisión directiva, parece que es uno de los que está ahí activando por el tema del nuevo técnico y cosas así. A lo mejor sería bueno que se dedicara de lleno a eso, ¿no? Y dejar a alguien en el ministerio que tuviera otro tipo de actitud, de conducta, menos discurso, menos chamullo y un poco más de resolución y de, además, discusión con su jefe, que es Puyaro. Yo no sé si, creería que no, si el ministro es de los que defiende, entre comillas, su quinta, quiero decir, así como estoy seguro que Cococcioni, está bien que no hay que convencerlo a Puyaro de eso, ¿no? Porque ya está convencido, activa y milita para conseguir mejoras para la policía, reivindicaciones, premios y demás. Es decir, parece más el representante de la policía en el gabinete que no el representante del gabinete de la policía. Eso uno lo puede entender por la cercanía, por la proximidad, por la compenetración en el trabajo. Ahora, en el Ministerio de Educación no sé si se ve eso. No creo que pase eso, ¿no? Y estamos en una situación complicada porque, además de la insuficiente propuesta salarial, no es que lo diga yo, lo dijeron los maestros, votaron en la asamblea con absoluta claridad y contundencia, se aumenta para aquellos que tienen que usar ese servicio de manera considerable la tarifa de los transportes escolares, el bondi, más allá de que esté el boleto estudiantil, pero cuando hay sobre exigencia en cuanto a contraturno y todo eso, son 1.720 mangos cada pasaje. La canasta escolar, lo conversaba con el dueño de una de las más grandes empresas de la ciudad de esto, está entre un 30 y 35% por encima de lo que estaba el año pasado, y a nadie, absolutamente a nadie, le aumentaron el 30 o el 35 el sueldo, y si a eso se le agregan otros aumentos que van a darse inmediatamente, como por ejemplo el de la medicina prepaga para aquellos que tienen una obra social de esas características, el incremento semanal que ya se ha verificado, y esto después lo vamos a charlar con Misu, de la carne. En la tercera semana se registró un 2,1% de aumento de la carne. Si esos aumentos son parecidos en cada una de las semanas, estamos en un 8% arriba de lo que ya había aumentado el mes pasado y que lleva por encima de los 20.000 pesos todos los cortes prácticamente, ¿no? Bueno, quiero decir, hay una situación de angustia, de ajuste. Hay oyente que dice, bueno,
estaría bueno que los ministros, los funcionarios cobraran lo mismo que un maestro, ¿no? Y mostraran que efectivamente se puede vivir con eso, porque no se puede vivir con eso, porque no alcanza para nada. Y lo que es más complicado, no se puede tapar el sol con la mano. Vos no podés decir que los maestros van a cobrar, el que menos cobre, el más bajo de la escala salarial, el principiante, 1.300.000 pesos, si no van a cobrar 1.300.000 pesos. Este es el tema, ¿no? Ya el salario es bajo, en 1.035.000 o en 1.300.000. Pero si encima le agregás a ver, no quiero ser grosero, pero tampoco quiero edulcorar los términos, ¿no? ¿Es verdad o no es verdad? Este es el tema. Porque si no es verdad, está mintiendo. Esto es en blanco y negro, no hay vuelta acá, es binario esto. O le pagan eso o no le pagan eso. Y si no le pagan eso, no está diciendo la verdad. Entonces ese es el primer punto que hay que aclarar. Y después que, claro, aún y a pesar de la votación, lo que vaya a ocurrir la semana que viene está relacionado con que el presentismo es más del 15% del sueldo. Y si a un maestro que gana 1.000.000 de pesos, o 1.100.000, vamos a ponerlo en el medio, 1.150.000, vos le descontás mínimamente 200 y pico de lucas, lo liquidás. Es decir, le cortás las piernas, diría Diego, porque es el equivalente a la mitad del alquiler o a los impuestos de ese mes. No hace falta que lo explique, lo sabe todo el mundo, lo saben incluso los propios funcionarios. Ahora no sé cuál es el sentido, cuál es el criterio que se utiliza, ¿no? Yo celebro que haya efectivamente obra pública, que se sostenga, que se mantenga además el trabajo de la gente que está laburando en esas obras. Celebro también que se sostenga el tema presupuestario para tener los hospitales equipados, para tener la policía circulando, patrullando y demás. Ahora, no sé por qué ese mismo criterio no se utiliza para el sistema educativo. Porque además que los chicos estén en la escuela, que los maestros estén medianamente a gusto, que puedan cumplir con su trabajo, forma parte también de una política de seguridad. Aunque no lo vea inmediatamente y calcule que las tizas no sirven tanto como las balas, no es así. Entonces hay un criterio, hay una concepción que presumo yo es la que está primando. ¿En qué sentido? En que la educación no es una prioridad. Y si la educación no es una prioridad, y cuando uno habla de prioridades, inmediatamente la demostración o la patentización de esas prioridades es la asignación presupuestaria, porque vos podés estar muy a favor de la cultura popular y si le da el 2% de presupuesto no está a favor. Vos podés ser un defensor de la salud pública, del Estado, y si le da el porcentaje que le daban antes de que el Tigre Caballero en el año 89 rompiera esa lógica y pasara al triple lo que era salud y acción social. Me acuerdo que yo discutía en esa época con algunos colegas que cómo en pleno menemismo va a haber socialismo, cómo va a ser socialismo. Eso es socialismo. En pleno menemismo, cuando se estaba devastando a las empresas del Estado, al Estado en su conjunto, llegó un tipo solito con su alma, intendente, y modificó la asignación presupuestaria, la multiplicó por 3 para salud y acción social. Y Rosario cambió, la dio vuelta. El secretario de Salud Pública era un flaco, alto, joven todavía, Hermes Wiener. Y así arrancaron, ¿eh? Quiero decir, incluso hasta desde el punto de vista del rédito político es un valor. Pero bueno, como decíamos antes, son concepciones diferentes. Formación, experiencia de vida, participación en distintos sectores donde hay
discursos completamente contradictorios con lo que uno supone podría ser la función. Pero veremos qué es lo que ocurre la semana que viene. Independientemente del alto, bajo, medio nivel de acatamiento y lo que diga el gobierno, lo que cuenten los sindicatos y demás, hay una fractura en la relación que la verdad que no es para nada alentador, ¿no? Que todo el año sea así, el tire y afloje, el ajuste, el apriete, el paro, la queja, el reclamo, la explicación insuficiente, es un mal precedente, ¿no? Bueno, muy bien, son ahora las 7:24.